tú abres espacio, Señor. En el desierto haces florecer, mi Dios, aquello que es estéril. Vivificas lo que está muerto. Pero tú tienes propósitos lindos, Señor. En medio del desierto de nuestra vida hay cosas grandes con las cuales tú sueñas que se han de realizar en nuestra vida, para alabanza de tu nombre y para bendición, Señor, de las naciones. A ti te damos las gracias, Señor, por toda dificultad, por toda prueba, Señor. Gracias, 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 Señor. Porque hay cosas lindas detrás, Señor, de lo que tú estás haciendo. En medio, Señor, del dolor, de la prueba, de la dificultad. Padre, bendice tu palabra una vez más en el seno del corazón de cada uno y que podamos recibir el milagro que tú has preparado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 46, versículo 1 al 7. Dice así, Génesis 46, 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus hijos, a sus niños, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda la descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Egipto, desde un punto de vista metafórico, significa un lugar de prueba, un lugar de dificultades. Nos habla de esclavitud, pero sobre todo, en este caso, nos habla de tribulación, de pruebas que son necesarias para el desarrollo de nuestra vida. Vemos aquí entonces a un José que, a pesar de tener una total desventaja desde el punto de vista humano, floreció. Por eso él le puso a uno de sus hijos, el cual el significado de su nombre es, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es posible poder fructificar en los momentos más difíciles, momentos de quiebra financiera, momentos de desesperación, de angustia, momentos de soledad, momentos cuando usted se siente completamente terminado, momentos donde ha habido un montón de situaciones que lo están atormentando. Sin embargo, Egipto, del cual fue partícipe José y su familia, también nosotros somos partícipes de ella. Porque Egipto significa un período o un ambiente de tribulación, un ambiente de prueba. Porque es ahí donde nosotros podemos desarrollarnos. Y esto tenemos que entenderlo. Si ustedes recordarán, en los momentos de la guerra aquí en El Salvador durante 12 años, allá por el año 1979, las asambleas de Dios aquí en el país, teníamos aproximadamente 420 iglesias, no recuerdo exactamente, pero terminando el conflicto en el año 92, las asambleas de Dios había crecido a más de 1,200 iglesias en el país, y así todas las denominaciones. O sea que la iglesia prosperó, progresó, creció en el tiempo de la prueba. Y eso es lo que ha pasado también a nivel personal. Dígame si no es cierto, que en los momentos de prueba y dificultad de cada uno, es ahí donde empezamos a desarrollar el carácter cristiano. Por eso, cuando Dios envía a Jacob y a toda su familia a Egipto, entonces la pregunta que algunos se pueden hacer, ¿y por qué Dios no hizo
desarrollar a esta nación tan importante que estaba naciendo a nivel de esa familia, ¿por qué no la desarrolló en Canaán, en la tierra prometida, sino que tuvo que ser en Egipto? Usted se pregunta, ¿y por qué Dios no me quita las pruebas a mí? ¿Por qué no me pone en una burbuja donde yo no tenga que sufrir? Donde el alimento me llegue siempre a mi mesa, que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga dificultades. Y algunos se han preguntado, ¿y por qué Dios no nos ha puesto el paraíso aquí en esta tierra? Es porque, hermanos, Dios tiene un propósito, y es que usted y yo podamos desarrollarnos en el ambiente de la prueba. Egipto significaba eso, un ambiente de dificultad. Por eso, hermanos, las pruebas, hermanos, forman parte esencial de nuestra vida para nuestro desarrollo integral, para ser la sal de la tierra de la cual Jesús habló. Usted y yo somos llamados a ser sal y luz de la tierra, y por eso Dios va a permitir las pruebas, nuestro propio Egipto, para que podamos crecer. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, la iglesia se desarrolla en la prueba. Vemos aquí entonces básicamente el nacimiento y desarrollo de una gran nación, la nación de Israel, pero tuvo que desarrollarse en Egipto. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados por Cristo para desarrollarnos en esta tierra. Esto nos lleva entonces a ver en primer lugar la preparación de un plan predeterminado por parte de Dios. Las pruebas, Dios sabe cuáles son las que van a venir a nuestra vida, y hermanos, las cuales también sabe las que estamos pasando, sabe las del pasado, pero Él prepara el terreno, y esto es muy interesante, que antes que Jacob y toda su familia llegase a Egipto, ya José había preparado el terreno donde ellos iban a estar, en la tierra de Gosén, en la mejor tierra de Egipto. Como hemos dicho aquí en El Salvador, era, creo yo, una de las mejores tierras, la tierra de Zapotitán. Ahora hay más construcciones que otra cosa, tristemente. Bueno, eso es otro tema, hermanos. Pero lo importante, hermanos, es que usted y yo podemos entender que cuando Dios permite las pruebas, es porque Él ya sabe las que van de venir y Él nos prepara el ambiente y el terreno. Entonces vemos aquí entonces el plan soberano de Dios. Es algo que Él ya se trazó, y lo que Él ya trazó así se va a cumplir. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dentro de ese plan soberano está, hermanos, vea que esa planificación Dios la realizó aún antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, la creación del género humano. Dios ya sabía que Él iba a crear, Él ya lo tenía conceptuado, ya sabía lo que iba a acontecer aún en la caída del género humano, en el pecado. Y en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando en el Areópago en Atenas, en uno de los lugares más exclusivos, y ahí se reúnen todos los filósofos de aquel momento, especialmente los estoicos y los epicúreos. Ahí estaba todos los cerebros desde el punto de vista humano, aunque no siempre los más inteligentes son los que el mundo cree que son inteligentes. Pero ahí estaba en ese lugar Pablo predicando. Y en esa predicación, en el versículo 26, habla acerca de que el propósito de la creación del ser humano. Y dice en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si usted se da cuenta que Dios ha diseñado un plan, los creó al hombre y nos ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra existencia con el propósito que busquemos a Dios. O
sea que Dios creó al hombre para él, no para Satanás, no para el mundo, no para el pecado. Y entonces Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Él aún antes diseñó el plan de salvación. El Señor Jesucristo, cuando habla acerca del juicio de las naciones en el capítulo 24 de Mateo, Él habla acerca de esa salvación predeterminada. En el capítulo 25 de Mateo, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios ya lo tenía preparado. Así como José ya había preparado el lugar donde iba a llegar su padre y sus hermanos y sus sobrinos, así Dios también ya tiene un lugar preparado para usted y para mí. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Dios ya tiene un plan predeterminado, hermano, acerca de la salvación del hombre y del futuro suyo y mío en Cristo el Señor. Ahora, esa preparación incluye un destino de carácter eterno. Hermanos, usted y yo como iglesia, como pueblo de Dios, Dios no solamente nos mira desde la perspectiva temporal en esta tierra, sino que Él nos mira más allá de la muerte. Por eso en el Salmo 23, en el último versículo de este Salmo, dice David: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que vemos cómo Dios sabe cuál es el destino suyo y mío. Y yo tengo que marcar mi alma con esa visión de Dios. O sea, con ese plan de Dios. ¿Por qué decimos todo esto? Porque así como Jacob llega a Egipto y donde había ya un plan predeterminado para que ellos llegaran, Dios todo lo tenía preparado. El diablo va a tratar de resistir la ejecución de ese plan. Y esto no nos quede la menor duda. Esto se transforma en pruebas, en dificultades. Nos va a poner obstáculos en el camino. Por ejemplo, uno de los primeros obstáculos que vemos en el libro de Génesis es cuando Caín mató a su hermano Abel. La cuarta parte de la población mundial murió porque solo eran 4. Como alguien dijo, fue la primera guerra mundial. Esto era como una resistencia diabólica usando, en este caso a Caín, para oponerse a la voluntad, al plan de Dios. Siguiendo en el camino de la historia bíblica, vemos cómo las naciones o la nación entró en una corrupción en el tiempo de Noé. Porque a esa altura encontramos que las naciones habían entrado en una condición de degradación moral y de tanta maldad, derramamiento de sangre, y solo 8 quedaron vivos. O sea, hubo una resistencia, una oposición al plan de Dios. Parecía que el plan iba a fracasar, pero no, porque Dios todo ya lo había predeterminado y sabía lo que iba a ocurrir y Él sabía lo que tenía que hacer. Vemos luego la degradación de Cam, uno de los hijos de Noé, especialmente en una población tan reducida, de 8, 1 entra en corrupción y su padre lo maldijo. Otra resistencia al proyecto de Dios. Vemos la amenaza de Jacob de Esaú sobre Jacob. Entonces, como tratar de detener la voluntad de Dios. Vemos el aborrecimiento hacia José por parte de sus hermanos, porque de ese grupo Dios iba a formar una gran nación. Y así podemos seguir viendo a lo largo de la Biblia una cantidad de resistencia, de oposición y de pruebas. Hermanos, desde el día en que Dios lo marcó a usted y a mí con su Santo Espíritu al nacer de nuevo, el plan que Él ha determinado, hermano, Él lo va a cumplir. Sin embargo, debemos de saber que Satanás se va a oponer, va a resistir que usted y yo heredemos la patria celestial.
Y en ese camino vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe, a través de pruebas, de dificultades. Sin embargo, lo hermoso de esto es que Dios ya nos presentó una película de la victoria. En las competencias de atletismo, en las Olimpiadas, uno es el que lleva la medalla de oro. Lo lindo es que en la iglesia de Cristo no van a ser uno, sino todos los que han sido sellados con el Espíritu de Dios tendrán medalla de oro. Todos vamos a llegar. Por eso el Señor Jesucristo, para darnos tal certeza, entonces Él puso de su Santo Espíritu en nosotros. Porque es el sello de nuestra salvación, es la garantía o las arras de nuestra salvación. Entonces, cuando yo tengo esa presencia en mi corazón, sé que voy a terminar. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y no solo conmigo, sino en mí, que es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Entonces, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Y vemos ahora en el capítulo 7 de Apocalipsis una multitud, hermanos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué interesante. Esa población, hermano, que está en el cielo, dice la Biblia que tienen vestiduras blancas. La vestidura blanca significa justicia, significa pureza, significa rectitud. Y dice, y palmas en las manos. Las palmas hablan de victoria. En los tiempos antiguos, cuando llegaba por ejemplo, un general o un rey después de una victoria, la población de aquella ciudad que había sido la victoriosa, recibían a sus militares y los recibían con palmas en las manos. Y de esa manera nos está tratando de decirnos el Señor a usted y a mí, que en el cielo allá no hay derrota, allá hay victoria. Y que lo que fuimos no somos, porque nos ha sido imputada la justicia de Cristo, que refleja el vestido limpio de lino fino y resplandeciente. Hermanos, por eso, y es una población de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, un pueblo con el cual Dios soñó desde el momento en que creó al género humano, Adán y Eva, y luego cuando saca a luz a un pueblo que llevase la palabra, como fue a través de Abraham y a través de la vida de Isaac y de Jacob. Hermano, Dios, nadie lo va a estorbar en sus planes, ni el diablo, ni los problemas, ni ninguna cosa va a detener el avance del proyecto de Dios. Ya está asegurado. Por eso Jesús dijo a los discípulos: no se alegren porque los demonios se sujetan, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso significa que ya llegamos, gloria al Señor, ya llegamos al cielo, porque Él entró como precursor nuestro, dice el escritor del libro de los Hebreos, y esa es la firme ancla del alma. Si Cristo ya entró como precursor, usted y yo ya entramos, por eso estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo el Señor. Hermano, ¿cómo es eso? Yo estoy sentado aquí en la iglesia cristiana Josué, sí, físicamente, pero espiritualmente no. Cristo está allá representando a todos los que vamos a llegar, porque ya su nombre está escrito. Así que cuando lleguemos, prepárese para la bienvenida. Prepárese para el recibimiento de gloria. Dios todo lo ha planificado. Ahora bien, el enemigo se va a oponer. Dios permitió que esta nación, y lo voy a decir de esta manera, la nación más importante sobre todas las naciones. No porque ella tenía algo especial desde otro punto de vista humano, no, sino porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Cuando todos eran unos incrédulos, Dios mira a los hombres de fe, que le creen a Él. Y cuando Dios vio a ese hombre que le creyó, formó una nación para que tuviera el mismo ADN espiritual, para sacar a luz la verdad en medio del error. Y esa nación fue la nación de Israel. Por eso Jesús dijo
la salvación viene de los judíos. La influencia más importante a todas las naciones ha venido de Israel. Y ha sido la influencia de la predicación del Evangelio del Señor Jesús. Porque ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió, y es ahí donde va a venir y a reinar sobre toda la tierra. Hermanos, por eso que nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y hay un proyecto maravilloso de redención, debemos de entender que en el proceso necesitamos ser formados, ser desarrollados. Jacob y sus hijos y sus nietos, ellos eran la base, pero esa base tenía que ser forjada, formada, desarrollada. En otras palabras, la tierra de Gosén, que ya estaba preparada, oiga, no era algo feo, era hermosa esa tierra hasta el día de hoy. Estamos hablando más o menos a unos 80 kilómetros del Cairo. Es una tierra fértil, muy fértil en el delta del Nilo, donde el humus se acumula en grandes cantidades y ahí se da toda clase de plantas. Ahora bien, hermanos, usted dirá, ¿cómo es posible que el delta del Nilo, la tierra de Gosén, es una tierra de prueba? Esto es una prueba. ¿Sabe qué? Una de las primeras sorpresas que se lleva el cristiano cuando viene a Cristo son las bendiciones. Y especialmente en el mundo, fíjese bien, hay muchas cosas que son tan atractivas. Pero sin embargo, Dios nos va a probar si voy a poner mi corazón en el atractivo de las cosas de esta tierra o en el atractivo de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que ha de competir en mi vida? ¿Cristo o las cosas materiales? Entonces, esto nos lleva a una etapa de formación. Y hermano, algunas veces las bendiciones no se miran como una etapa de prueba, pero sí son una etapa de prueba. Cuando alguien, por ejemplo, está siendo bendecido económicamente, ha sido bendecido en el área de la salud, es bendecido en el área del trabajo, en la promoción de sus puestos, llega a ser un buen empresario, llega a tener autoridad notoria en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Ya se creen que es el último pavo de Navidad. Pero recuerde que los pavos se comen en Navidad. Entonces creen que, y eso, mire, se pierden en la tierra de Gosén, en la tierra de bendición. Y Dios quería someter a estos 70, estamos hablando de 70 miembros de la familia de Jacob, los quería someter a una etapa de prueba. ¿Cuántos han perdido su bendición? Mire, cuando están en bendición ya no vienen a la iglesia, ya no leen la Biblia, todo les va bien. Cuando ya después de 3 años les ha caído un par de rayos, entonces de repente viene al tiempo de ayuno y oración. Oren por mí, hermano. Mire, aquí estoy aquí. Oye, ¿y usted qué pasó? Que pensé que te había muerto. ¿Qué? Parecen cometas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos perdido en la tierra de la prueba. Dios permite que entremos a Egipto, hermanos, y esto nos debe llevar entonces a formularnos 3 preguntas en cuanto a la preparación de la formación y desarrollo de la iglesia. Primero, ¿cuál es la visión de Dios sobre su iglesia? ¿Cuál era la visión de Dios de traer a Jacob y a su familia a vivir a Egipto? En primer lugar, que Dios tenía una visión de un pueblo que tuviera comunión eterna con Él. Dios lo que quiere es comunión con el hombre, no aislamiento. Entonces, cuando Dios mira a su pueblo, a su iglesia, la ve como un pueblo en el cual Él quiere tener comunión, pero también un pueblo que por la fe saque a luz la verdad. Que esa íntima comunión con Dios sirva para llevarle luz a los que están en tinieblas. Entonces esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es el pueblo de Dios o la iglesia? ¿Qué significaba Jacob y su familia? Hermanos, en primer lugar podemos decir, es el resultado de un milagro. La nación de Israel, fíjense bien, es el resultado de un milagro. De una pareja que no podía tener hijos,
Sara, estéril y anciana, y por supuesto su esposo que le llevaba 10 años más. Dios le abre el vientre, le quita la esterilidad a los 90, sería a los 89 años porque dio a luz a los 90, y Abraham, hermanos, pudo engendrar a los 99. ¿Qué le parece? Ese es otro milagro. No solo el de Sara. ¿Sí o no? Ahora, vemos, nace ahí un niño que le ponen por nombre Isaac, que significa su nombre risa. O sea, de asombro, no de burla, y no de, wow, Señor, qué cosa más linda lo que has hecho. No lo podía creer, esto es increíble. Entonces, así nace la nación de Israel. Ahora bien, usted y yo igualmente hemos nacido de un milagro, y es el milagro del nuevo nacimiento. Esto nos produce gozo, ¿sí o no, hermano? Nos produce paz, porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y te es necesario nacer de nuevo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, esto es un milagro. La iglesia no es un grupo social. La iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, no es una manipulación para las masas. Algunos dicen, los pastores te están convenciendo. Nosotros no convencemos a nadie. Quien convence es la palabra y el Espíritu Santo, que luego nos atrae con un milagro, por el milagro que Dios hizo en el corazón. Ese milagro del nuevo nacimiento, que entonces en la vida de cada uno hace que nos formemos en un grupo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un pueblo entonces escogido por haber creído en Jesús. Y ese es el vínculo que nos une los unos a los otros. Es que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y Redentor. ¿Y para qué? Para que nos convirtamos en instrumentos de Dios, para que Dios se manifieste en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo seamos los instrumentos, como sirvió José de instrumento en Egipto, y como Jacob y su familia iban a ser instrumentos de bendición en un ambiente de caos en Egipto. Durante los 7 años de vacas flacas, Dios trae a un grupo de 70 para que nadie se muera. Así Dios ha traído a la iglesia a esta tierra para que la predicación de la palabra llegue a los corazones y que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les voy a decir una cosa, hermanos, y esto es contundente. La institución más importante en una sociedad es la iglesia. Piense qué sucedería en nuestro país si no existiera una iglesia donde se predique el evangelio. Que no haya ninguna iglesia. ¿Cómo estarían los índices de criminalidad? O sea, pues, yo me he puesto a pensar, si no estuvieran los que están en los templos cada semana, si estos estuvieran en las bandas delincuenciales, estuvieran haciendo y deshaciendo maldades de toda naturaleza en todas las naciones, sería un caos. No habría, hermano, manera de gobernar a un pueblo que estuviera en una total anarquía. La iglesia es la que mantiene a través de los principios bíblicos la vida de la nación. Es cierto. De ahí viene la parte, digamos, del gobierno, la parte de la empresa privada y todos los demás, pero ¿quién prepara el terreno? La prepara la iglesia. Entonces, piense por un momento qué va a pasar cuando la iglesia no esté en esta tierra, el día del arrebatamiento. Dice la Biblia, hablando de la manifestación del anticristo, dice que al presente hay alguien que todavía lo detiene, pero cuando éste a su vez sea quitado, se manifestará el inicuo. Hablando del anticristo, se va a manifestar. Es decir, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, aparecerá el anticristo. Así que preparémonos, hermanos, para marchar a la patria celestial. Pero, oiga bien lo que va a pasar. Cuando la iglesia sea quitada, entonces
entrará en un proceso de corrupción a nivel global, que se conoce como la etapa de la gran tribulación. Tribulación cual no ha existido desde que ha habido hombre en la faz de la tierra. 7 años de gran tribulación. Por eso, hermanos, la iglesia es lo más importante. Por eso, mire, amemos a Dios y amemos la iglesia, ¿sí o no? ¿Quién es la iglesia? No son las paredes, no ande abrazando las columnas. Ay, te amo, no. O la silla, no. La iglesia son los hermanos y las hermanas lavadas con la sangre de Cristo Jesús. Y hay que amarnos los unos a los otros, hay que apreciarnos, hay que valorizar que somos parte. Claro, somos imperfectos todos, pero todos vamos para arriba en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, pero somos la institución más importante. Si no se orase, si no se predicase en este país y en otras naciones, hermanos, cualquier gobierno ya hubiera tronado, ya hubiera quebrado. No existe una familia que se pudiera sostener si no existiera la iglesia, si no existieran los principios eternos de Dios. Por eso, hermanos, Dios empieza a preparar a este pueblo en el ambiente de prueba llamado Egipto, porque tiene una responsabilidad de una magnitud que no la podemos nosotros medir. Entonces surge la tercera pregunta: ¿cuál es la misión de la iglesia? Jesús lo dijo: vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Cómo? Bueno, por la predicación y la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Biblia nos habla en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 20, nos habla que nosotros tenemos, oiga, una misión de carácter celestial. ¿Cuántos creen que tenemos una misión celestial? Nosotros aquí en esta tierra estamos representando el reino de Dios. Y los que representan ese reino tienen un nombre. Y dice aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, nos habla aquí, hermanos, de algo que es fundamental. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. Amén, hermanos. Somos embajadores. Entonces, esa embajada del cielo en esta tierra, que es la iglesia, es fundamental para la salud espiritual, social y en todas las áreas de la vida. Entonces, para que esa institución, para que ese organismo, ese cuerpo de vida, tenga, hermano, todas las capacidades para poder realmente fungir de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que entre a Egipto. En otras palabras, usted y yo jamás nos vamos a escapar de las pruebas. El día que nos vamos a escapar es cuando muramos. Por lo tanto, no ande soñando, especialmente los que van a casar. Ay, me voy a casar y no voy a tener pruebas. O se va a ir a otro país, que aquí en El Salvador ya no se puede vivir, allá no va a tener pruebas. En todo lugar, a cada camarón tiene su sacador. Yo me recuerdo años atrás, estamos aquí en un culto y el hermano Héctor andaba un traje verde. En aquel entonces, estamos hablando ya por los, ¿qué? 80. Entonces, esos son los colorcitos que había. Entonces, vino una hermana a testificar y dijo: hermano, mire, tengo tantas pruebas. Y entonces ya a mí me pasó esto y lo demás. Y dijo: y ya no se diga, los pastores, dijo. Y se le queda viendo el hermano Héctor y le mira el traje verde y dijo: así como es el sapo es la pedrada, dijo. Cuando le vio el traje verde. Entonces, así es también, hermano, mire. Ay, hermanita, ahorita vive en Australia. Mire, hermano, las pruebas van a venir. Y oiga esto, es que uno se pone a pensar, ¿por qué Dios no desarrolló la nación en Canaán, sino que en Egipto?
Si Egipto es una caldera, es un momento de dificultad. Y dice, fíjese bien, dice en el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas, fíjese bien, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Cuántos sueñan con eso, hermano? Esto cuando yo lo leía me pegó, hermano. Haré de ti una gran nación. Entonces, si usted puede y yo podemos entender, cuando el Egipto de aquel entonces estaba plagado de creencias religiosas, había un politeísmo espantoso. El ocultismo, hermano, era severo. El enfoque del materialismo, el hedonismo, la vida egoísta, todo lo que es la carne y el mundo estaba representado por Egipto. Y Dios envía a un pueblo escogido para que esté en ese lugar para desarrollarlo. Entonces, una de las cosas que uno se empieza a preguntar, Señor, ¿y por qué no me quita las pruebas? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho, Señor, quítame este aguijón? Y Dios dice, no te lo quito, no te lo voy a quitar. Y algunos se desesperan, corren de un lugar para otro, han llorado, han gemido. Hermanos, lo importante es que si Dios va con nosotros a la prueba o a Egipto, vamos a ganarle a Egipto por el poder de la fe en el Señor Jesucristo. Porque Él le dijo a Jacob, yo iré contigo a Egipto. Yo voy a estar ahí contigo. Yo te voy a fortalecer, te voy a ayudar. Hermanos, no es fácil, no es fácil. Hay tantas tentaciones de diferente naturaleza. Y vemos que en el capítulo 16 del libro de Mateo, vemos en este capítulo, en el versículo 26, vemos acá una declaración muy importante. Dijo el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha, dice el Señor, si el hombre se gana todo el mundo pero pierde su alma? O sea, no es, hermano, mire, Dios no quiere que nosotros podamos ser parte del mundo, pero permite que estemos en el mundo para que nuestra vida resista al mundo. Fíjense bien, hermano. Todos sabemos que son importantes las vacunas. Son gérmenes o bacterias, bacilos, que nos introducen en el cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo desarrolle las defensas. Los niños, por ejemplo, mire, andan gateando y de repente se meten la mano a la boca. Pero hay mamás que dicen, ay, el niño se metió la mano a la boca. Y andan ahí con cuidado, que no toque esto, no toque lo demás. Y ya cuando crecen, son enfermitos. Todo les hace daño. Pero me recuerdo de una niña, tenía como unos 2 o 3 años, una vez me preguntó, pastor, ¿y los chocolates caminan? Me dijo. ¿Cómo? Los chocolates caminan. ¿Y qué has comido? Un chocolate que andaba caminando. Una cuca se comió. Pero mire, ella tiene como 27 años, bien saludable este día. Una vacuna natural, pum, tranquilo. Entonces, Dios nos va a permitir entrar en Egipto. ¿Por qué? Para que nosotros nos fortalezcamos. En Egipto, ahí fíjese bien, cuando surgen por ejemplo, los vientos de doctrina extraños, que son cosas antibíblicas. Entonces surgen las tentaciones de toda naturaleza. ¿Para qué? No es, hermanos, para destruirnos, es para fortalecernos. Amén, hermano. Entonces, si yo entiendo el propósito de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a desarrollar en el mundo de las pruebas. En el mundo de las pruebas nos vamos a desarrollar. Por eso que en Juan capítulo 16, en el versículo 33, el Señor Jesús dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Claro.
Mire, no podemos decir otra cosa. Mire lo que dice en el versículo 15 del capítulo 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, no te pido que los quites de Egipto, pero que los guardes de Egipto. Y esto es importantísimo, hermanos, porque nosotros nos vamos a desarrollar en ese campo. Si usted está siendo tentado, hermano, miren, el propósito es crecer. Usted tiene pruebas, es para crecer. Usted tiene dificultades, a pesar de andar caminando rectamente, es para crecer. Y usted dígale, Señor, gracias. Dígale, yes, Señor. Porque una nación grande vas a sacar de aquí, Padre. Tú me vas a hacer crecer. Y entonces, dentro de todo eso, de ese desarrollo de la iglesia en el mundo, voy a mencionar aquí varias cosas, entre muchas, en las cuales podemos crecer. La iglesia se desarrolla en el mundo para vencer, oiga esto, lo que nadie puede vencer, que es el mundo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que otros no pueden vencer, el que ha nacido de nuevo puede vencerlo. No solo eso, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, lo que Dios está haciendo con la nación de Israel en sus etapas incipientes, en los momentos de su formación, en sus primeros momentos de vida como pueblo. Dios le está enseñando que lo más poderoso que esa familia de 70 miembros tiene es la fe en Dios. Y lo más poderoso que pueda haber sobre una nación es la fe de los que creen en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No hay poder más grande que ese. Ese es el poder, hermanos, que muchos quisieran tenerlo, pero solamente aquellos que han sido llamados por el Señor. Con la oración usted puede mover montañas. Por la oración usted puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos caminar sobre las llamas y sobre el fuego de la prueba y por las aguas turbulentas de las tribulaciones. Y alguien va a decir, ¿y por qué no se ha ahogado, no se ha muerto? Es porque la fe en Cristo es más grande que la misma prueba. Hermano, cuando Dios permite que usted y yo entremos en el Egipto, es para que entendamos que lo que está aquí adentro es más grande de lo que está allá afuera. Dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No solamente para vencer el sistema pagano, inmundo, sucio, el hedonismo, el materialismo, el egoísmo, todas las religiones y todo el ocultismo, no solamente para vencer eso, sino también Dios quiere que estemos en la prueba para que usted y yo seamos sembradores de la palabra. En el capítulo 13 de Mateo, en esa parábola, el Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, Él dice con mucha claridad que el terreno, dice, es el mundo. El terreno es el mundo. La semilla es la palabra. Y usted y yo somos llamados, lo que nos dice el Señor en Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, somos llamados a sembrar. Entonces, hermanos, si usted y yo no estamos sembrando, bueno, no se preocupe. Dios sabe cómo hacernos sembradores. Bueno, hermano, mire, cuando usted quiere quitarle la arruga, por ejemplo, a una camisa, ¿cuántos hombres planchan? No. Y los que no saben, le pasan la plancha helada. Dice, qué raro. No se le quita la arruga. Es que para quitarle la arruga hay que ponerle temperatura.
las arrugas de la iglesia se van con temperaturas altas. Hay que calentar las pruebas. Con las pruebas, ¿qué pasa? Dios nos ayuda a impulsarnos a la misión más importante sobre la faz de la tierra. Está bien que usted contribuya a la sociedad con su conocimiento de ingeniería, de medicina, de contabilidad, como ama de casa, con lo que sea, hermano, pero la contribución más grande es sembrar la palabra del Señor. Entonces Dios llevó a José y oiga esto, es que esa familia de Setinta, que era una cosa pequeñísima en comparación de los millones de egipcios y millones de otras naciones vecinas que estaban en hambruna, hermano, eso eran las más importantes, pero tenía ese grupito, tenía el poder más grande porque creían en el que es, el que ha sido siempre y el que ha de venir. Entonces, si usted y yo tenemos la palabra, tenemos la verdad es el instrumento más poderoso que puede existir. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad, dijo Jesús, os hará libres. Entonces, hermano, usted y yo tenemos la tarea de llevar la palabra. Pero si no la estoy llevando, temperatura. Te voy a meter en Egipto para que entiendas que te he puesto en esta tierra para llevar sal, para sembrar semilla en el corazón del evangelio en toda persona. Entonces, usted nota en la historia del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 8, existen aproximadamente 15 años. Y Jesús le había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en 15 años no se movieron de Jerusalén. Parece que eran salvadoreños. Mi grupito, mi casa, mi iglesia, tranquilo, tomamos un cafecito con semitas, quesadillas, tranquilos, no nos movamos. Aquí estamos en victoria, aquí hay avivamiento. Y Dios dijo, no quiere moverse. Bueno, subió la temperatura, persecución. Y empiezan a entrar en Samaria y luego a todas partes. Y se riega la semilla por todo el imperio romano. ¿Cómo? Con temperatura. Usted pregúntese, ¿y por qué me han dejado Dios sin trabajo? No tengo que hacer. Siembre la palabra, caballero. A lo mejor Dios le ha dado vacaciones para que siembre y todo, no, está viendo televisión y ocupado viendo otras cosas. No, es para que siembre la palabra. Usted no entiende, es que hago aquí en la cama, no estoy desperdiciando mi vida, es para que aprendamos a orar y a clamar, porque siempre dije que no tengo tiempo para orar, pero estando en el hospital, ni modo, viendo para arriba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y empezamos a orar por los demás. ¿No es cierto que cuando estamos en esas temperaturas nos volvemos más sensibles? Entonces, oiga bien una cosa, si la iglesia no se moviliza, Dios ya nos meten en Egipto para que nazca la compasión, que sintamos lo que sienten los que van camino al infierno, para que sintamos lo que se siente, que una persona está oprimida por el diablo, para que en el nombre de Jesús reprendamos ese espíritu inmundo y esa vida sea liberada, para que tengamos compasión, que se nos conmuevan las entrañas por aquellos que sufren. Por eso Dios permite las temperaturas de las pruebas, para que sembremos la palabra, porque no solamente es tirarla, tenemos que abrir un surco y romper la tierra, es doloroso. En tercer lugar, Dios permite que la iglesia esté en el mundo bajo las pruebas para desarrollar la fe, al quitarle la fe a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos fe a lo que yo siento, a lo que a mí me gusta. Pero en la temperatura, Dios hace un cambio, que ya no le creo a mis propios deseos y le voy creyendo más a Dios. Entonces, en la medida que se eleva la temperatura, sí, Señor, en tu nombre renuncio, Padre, fuera, en el nombre de Jesús. Ahora creo en ti. Antes creí en el dinero, ahora empiezo a creer en ti. Bueno. Qué importante, hermanos, es la prueba. Por eso dele gracias a Dios. Mire, yo no sé cuántos cuando eran pequeños, yo por lo menos y mis hermanos, me recuerdo que cuando cumplíamos año, teníamos un lugar
donde nos íbamos a medir. Veníamos y nos ponían una regla y marcaban ahí y nos ponían cuánto medíamos y la fecha. Entonces, crecí tanto. Y entonces, en la vida espiritual, el crecimiento también nos llena de entusiasmo. El problema es que no tenemos un lugar donde medirnos, pero sí podemos verlo. Cuando vamos creciendo, por ejemplo, en amor, antes no podía amar a pesar de, ahora sí, digo, ¿cómo es posible que pude amar a esta persona? Es totalmente ilógico, pero le amo. Usted empieza a creer. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba, hermano, le ha hecho crecer. No, hermano, el fuego de la prueba nos baja, oiga bien, el humo que se nos ha metido en la cabeza. Y empieza a bajarnos, hermano, toda la prepotencia y la soberbia y nos lleva a los límites para que aprendamos a darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos y a ver a los demás, hermanos, como superiores a mí y que yo no me ande creyendo el último pavo de Navidad, porque eso sí te aseguro que se lo comen en Navidad, si es el último. Hermano, qué lindo es poder entender que nosotros podemos decirle, Señor, gracias, Padre mío, porque ahora, fíjese, mire, cuando la familia entra en prueba, ¿qué es lo que pasa? Entonces, que la esposa quiere ser sierva, el esposo quiere ser siervo, los hijos quieren ser siervos. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, entonces se perfecciona. ¿Para qué? Para ser instrumentos. Entonces se le quita la fe a las cosas de esta tierra y se le pone fe a las cosas del cielo. Eso lo dice Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 2, en el versículo 11 de esta epístola. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que pasa? Que le quitamos fe ¿a quién? Le quitamos la fe a los deseos mundanos y le ponemos fe ¿a qué? A la piedad, a las cosas de Dios. Entonces empezamos a... ¿Por qué? Porque ya no le creo en esto. No, es que esto me llevó al desastre, pero ahora le creo a Dios. Eso significa madurez. En cuarto lugar, para desarrollar la autodisciplina y firmeza espiritual. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesús, en el versículo 7, dice así: ay del mundo por los tropiezos. Pero miren lo que dice el Señor: porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué fue necesario que Jacob y la familia entraran en Egipto? Para los tropiezos. ¿Cómo? Sí, ahí había tropiezos de idolatría, tropiezos de satanismo, tropiezos de materialismo, tropiezos de tantas cosas. Moisés, que se desarrolló en Egipto, tuvo esos tropiezos. Sin embargo, fíjense bien, por la fe, dice el escritor del libro de los Hebreos, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y renunció a los tesoros de los egipcios porque tenía por mayores tesoros los vituperios de Cristo. Hermano, yo no sé si usted ha estado entendiendo lo que Dios ha estado haciendo en su vida en estos últimos meses o años. Hermano, usted dirá, pero ¿por qué Dios esta prueba? Pero hay algo, mire, es que Dios tiene un sueño hermoso. Él está formando al cuerpo de Cristo que en los postreros días va a ser, oiga esto, se va a manifestar con mayor gloria. El potencial, el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La gloria escondida aquí adentro va a empezar a reflejarse. Porque ese entrenamiento en las pruebas, en las dificultades de toda la naturaleza, que nos está ayudando a la autodisciplina. ¿Por qué, hermano? Porque aprendemos a cortar aquello que nos quita la bendición. Aprendemos a desechar lo que no nos conviene. Cuando viene la dificultad y los tropiezos, Señor, decimos, Padre, en tu nombre los voy a vencer. Para ser los instrumentos que Dios quiere para el tiempo que nos ha tocado vivir. Dios está a punto, hermanos, de romper, hermanos, el velo, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene, pero antes que Él venga, lo que Él ha prometido se ha de cumplir.
Y para eso nos han metido en un crisol de prueba, en un crisol de dificultad, quizás rechazo, aborrecimiento, que ya no le dijo la esposa, ya no te amo. Y para usted, pero si Cristo lo ama, tranquilo, no se desmaye. Y además que Dios puede resucitar el corazón de los muertos. Si el amor se ha muerto, Jesús lo resucita. Y cuando ya resucite, se van a ir a una segunda luna de miel, estimados hermanos. Mire, Dios está a punto de manifestar su gloria, como lo hizo con José y su familia en Egipto. La iglesia de Cristo en este país y en todos los países de la tierra van a manifestar la gloria que tiene. Y cuando eso suceda, se levantará un poderoso avivamiento para bendición a las naciones. Por muy poco tiempo, porque después celebraremos la enorme victoria en la patria celestial. Porque a Dios ninguno se le va a escapar. Y Dios dice, yo te veo a ti, nos ve a cada uno de nosotros en forma particular. Nos está viendo como instrumento. Entonces dice, aquí voy a meter a todos, no a uno, a todos al crisol, a la prueba, a Egipto. Los voy a entrenar y cuando ya estén entrenados, los voy a meter a la cancha. ¿Para qué? Para que ganemos en el nombre de Jesús. Hermanos, si usted está pasando pruebas, ¿por qué en este día no le damos gracias a Dios? ¿Por qué no podemos decir, Señor, ahora entiendo? Todo obedece a un plan. Fíjense, todos estaban ahí, aunque José era un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, pero estaba en Egipto. Nadie se escapa. Ningún cristiano se va a escapar del Egipto espiritual, de la prueba. Pero hermanos, es necesario que todo esto pase, porque vienen los momentos de gloria que Dios ha prometido para todos nosotros. En este instante, hermano, a lo mejor usted está triste y usted dice, ¿por qué tanta prueba? Ya me di cuenta de algo nuevo. Mire esto, y una sale de una, entra otra y se da cuenta más detalles y todo. ¿Y qué pasa? No se preocupe. Dígale, Señor, gracias, porque tú me estás perfeccionando, porque algo grande vas a hacer a través de mí. Y Dios le dijo a este hombre, a Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Señor Jesús, gracias. Quiero que en este momento solo le dé gracias a Dios, porque nos ha metido en Egipto. Dele gracias. Gracias, Señor, porque has descendido conmigo a Egipto. Gracias porque estás conmigo en las pruebas. Gracias porque en la cama, cuando hemos tenido temperaturas, ahí has estado conmigo. Gracias cuando no hemos tenido que comer, ahí has estado. Gracias por los momentos de aflicción, porque ahí has estado consolándonos. Gracias porque te has presentado como el consuelo, el refugio de nuestro corazón. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Oh poderoso Jesús, a ti te damos la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Iglesia del Señor, en este momento no es tiempo de queja, no es tiempo de renegar, no es tiempo de abandonar, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de salirse de la prueba. ¿Usted piensa que va a salirse de la prueba si se divorcia, si se va del país, se va de la iglesia? No. No tome decisiones equivocadas. La prueba es necesaria. Y este día vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a decir gracias. Gracias, Señor, por la prueba, porque esto hará de mí una gran nación. Dios le va a traer grandes bendiciones y victorias. Si usted quiere agradecerle a Dios, ahí donde está, póngase de pie y adoremos a Dios. Abra sus labios, abra sus labios. Oh, precioso Señor, te damos la alabanza.
Oh, perdónanos, Señor, por las veces que en nuestra mente ha habido una queja o por nuestros labios ha brotado. Perdónanos, Señor, a lo mejor por la actitud. Perdónanos, Señor, por la mala crianza de actitudes. Pero en este día te damos la alabanza. Oh, Señor Jesús, gracias, 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 gracias. Dele gracias al Señor. Levante sus manos al cielo. Bendiga el nombre de Dios. Dígale, Señor, gracias por las pruebas. Gracias por las tribulaciones, Señor. Oh, gracias, Señor, porque estás haciendo algo que yo no puedo hacer. Gloria a tu nombre, Señor. Y solamente me queda poner mis ojos en ti en la prueba. Solamente me quedas tú, Señor, el alfa y la omega. Haces que mi alma solo te desee a ti y nada en esta tierra. Hace, Señor, que lo que antes era ganancia lo vea como una pérdida, como algo aborrecible. Oh, gracias, Señor, te adoramos. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, levanta el nombre de Jesús en alto. Señor, si a ti te place usarnos a cada uno para ello, en el tiempo que nos ha tocado vivir, hágase tu voluntad, no la nuestra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Gracias por tu bondad. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Padre. Gracias, gracias, Señor. Hermano, siga dándole gracias a Dios al irse a su casa, por estando en su casa, en la cama, cuando vengan las pruebas. Dígale gracias, Señor, porque todo esto tú lo transformarás para bendición. Gracias, Señor. El Señor le dice a usted y me dice a mí: no temas, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dele gracias. Bendiga su nombre precioso. Gracias, Señor, porque aún el futuro está asegurado. Oh, gracias. Aleluya. Oh, con nuestros propios ojos veremos tu bendición, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.